Mire, está escribiendo, está haciendo las asesorías. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Listo, la frescasa se mete ese tipo de aislante, esa telita, y ya, con eso tiene, ¿sí? Según sea el caso. Pues obviamente eso va a implicar de que es menos masa, es decir, pesa menos, y a la hora de hacer los cálculos de para las derivas y demás, obligatoriamente hay que hacer el análisis de masa de la edificación. Entonces, nosotros, así sea 1, 2 pisos, 3 pisos, 50, los que sea, eso hay que tenerlo en cuenta, que el segundo piso para arriba, ojalá todo tenga menos masa precisamente para que tenga menos desplazamiento. Entre más masa, seguro que va a tener más desplazamiento a la edificación. Entonces, para evitar los problemas, pues intentamos diseñarlos con elementos que sí nos cumplan o que nos ayuden a eso. Listo, señor. Yo tengo una pregunta, por lo menos en el tipo de ladrillo, ¿cierto? El ladrillo bloque. Bloque es el que es macizo, el que dijimos que utilizábamos para los pisos inferiores. No, ese es el ladrillo. Ladrillo, pisos inferiores.
Y luego viene el bloque, que es el que las medidas son 30 por Hay de 30 diferentes, de pero ese largo es por uno, el 20. de que es de 30, más o menos 20, 25, ¿sí? Y espesor más o Sí, menos de 9, 10, 12, según sea el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese tiene huecos por dentro, es decir, sí. por dentro de él tiene una especie de galleta, ¿sí? Una especie de celditas donde uno puede mirar de un lado para otro. Pues eso es lo que hace, precisamente es mucho más alto, sin necesidad de que esté relleno por dentro, genera de que tenga menos masa. Entonces Ok, ese sí. normalmente es el que se utiliza. Hay uno que también, y esa es mi pregunta, uno que viene normal al primer ladrillo, Ujú. pero tiene ya unos huecos que van todos de forma vertical. Sí, Y ese es para forma horizontal, o sea, ese es para muro estructural, para llenarlo de normalmente, concreto. ojo, no es que se llene todo el tiempo, o sea, no hay que llenarlo todos en todas las hiladas, es decir, en todas las disposiciones que se tengan de ese elemento. Lo que ocurre Sí. es que ese, y en su momento lo veremos, tiene precisamente normalmente dos celdas, es decir, dos huecos grandes, y Ujú. nosotros vamos a tener por lo menos los muros, también lo veremos, necesitamos trabarlos, es decir, que no queden todos exactamente en la misma línea, sino que uno más desplazado, el otro para el otro lado y así. ¿Para Sí. qué? Para garantizar de que el mismo muro también resiste solito algo. Entonces, en esa trabazón, en algún momento se va a encontrar de algún bloquecito un hueco por este lado y de pronto el otro por este lado, un hueco para este lado, en el otro el hueco para este lado. Pero en un momento se van a estar encontrando. En esa parte, pues si son normalmente de tipo cuadrado, pues prácticamente nos va a hacer como una pequeña formaletica, un pequeño molde, como para una columnita pequeña. Un refuerzo que se le Y ponga allí hay ahí. que colocarle refuerzo. Y esos son los que se denominan dovelas. Las dovelas son Dovelas. Ok. obligatorias para precisamente lo que son los muros de tipo estructural. El tipo de material lo hay de arcilla y lo hay de mortero de concreto, ¿sí? Entonces, depende del que sea, pero esa es la cuestión. No es que todos los huecos se tienen que llenar, única y exclusivamente donde se determina que van a ir las dovelas. Normalmente Las es dovelas. cada tanto. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues ahí también estamos bajándole más a la estructura, porque en vez de que sea todo lleno, ah, no, solamente pequeñas columnitas por dentro y adicional de eso, el resto está vacío, solamente tiene mortero de pega por lo que es la zona del perímetro de ese elemento, normalmente es rectangular, ¿sí? Es eso. Ok. Pero no es que se llenen todos, o sea, no es que quede por dentro todos los huecos llenos, no, eso no funciona de esa forma, porque estaríamos empezando el empuje que va a generar el mortero cuando esté fraguando, es decir, cuando pase de un estado pastoso a un estado sólido, va a generar de que va a querer romper precisamente esa celda. Entonces no sería tampoco, digamos, la idea de trabajar con esos elementos de esa forma, porque Ah, ya vamos a tener un problema de entradita sin necesidad de que venga un sismo, ¿sí? Solito él ya lo va a dañar. el mismo esfuerzo de la estructura interna intentará. Ok. Exactamente. Y eso precisamente también es un detalle que nosotros tenemos que identificar muy bien cómo es el comportamiento de los elementos materiales que nosotros vamos a estar utilizando en el proyecto. Porque de una mala, o sea, el material puede ser muy bueno, pero si nosotros no lo sabemos, digamos, acoplar con la estructura, allí nosotros ya estamos generando un problema sin necesidad de que venga el sismo, que ya sabemos que le va a aportar alguna complicación a la edificación, que si está bien hecha, pues las aportas como sin ningún problema. Pero aparte de eso, ya le estamos generando un detalle allí. Si ya tiene un problema ahí, esa es una zona de falla. Entonces, el sismo es así como el coronavirus, digamos, que quien tiene una enfermedad de base lo ataca con mayor severidad. Entonces, si la Acaba de edificación concluir. tiene
una zona ya con algún problema, cuando venga el sismo, él se va a dar cuenta y ahí le va a dar también con mayor fuerza. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ok, ingeniero, gracias. Disculpe, ingeniero, es que otra vez no se escucha, no tiene el sonido. Ahora sí. Durante la etapa de diseño, al determinar cuál ha de ser la forma geométrica de la edificación, se debe procurar que ésta esté conformada por volúmenes de formas simples, espacios totales que deben tener en cuenta el largo, ancho y altura de la obra que se diseña, dispuestos de manera equilibrada respecto de los ejes longitudinal y transversal de la planta. También en la etapa del diseño, se deben tener en cuenta principios básicos de la geometría como la simplicidad, la simetría, la forma, la uniformidad y la disposición de los muros para garantizar la seguridad de la edificación y sus ocupantes. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Otros aspectos fundamentales que complementan un buen diseño son la forma y la disposición de los muros. Veamos cada uno de estos temas con su respectivo ejemplo. Ese, por ejemplo, que estábamos viendo ahí en ese video, ese es precisamente el bloque, ¿sí? El bloque es aquel que tiene esas celdas, esos huecos allí internos. Nosotros incluso los podemos aprovechar muchas veces para cuando necesitamos pasar tuberías, que no tengamos que romper mucho, sino agilizar un poco el trabajo, ¿sí? El rendimiento de la actividad, precisamente valiéndonos de esos huecos que ya tienen. Entonces podemos romper con cuidado alguna de las celdas internas y pasamos mucho mejor lo que son las tuberías. Eso se utiliza mucho para evitar lo que se denominan muchas regatas. ¿Qué es una regata? Simplemente, y lo veremos, es cuando se tiene un cincel, una porra, y se empieza a romper dentro del muro un espacio, una cavidad para embeber, es decir, meter dentro algún tipo de, normalmente, tubería, ¿sí? Existen dos formas fundamentales para trabajar una figura geométrica en una edificación: la forma regular y la forma irregular. La más recomendable es la forma regular, en la cual el volumen general del edificio se muestra compacto, es decir, como un todo, sin irregularidades en su conformación geométrica, sin salientes o protuberancias. La gráfica nos muestra una forma regular que habilita la construcción para resistir los efectos dañinos que un sismo le pudiera causar. Ahora veamos en qué consiste una forma irregular, que además es la menos aconsejable para un buen comportamiento sismo resistente. Hablamos de la forma irregular en un edificio que está compuesto por cuerpos con volúmenes diferentes, pero ligados unos a otros. Al ser afectado el edificio por el sismo, los volúmenes irregulares se deforman y reaccionan de manera independiente unos respecto a los otros. No contribuyen al comportamiento homogéneo deseable necesario para que el edificio responda bien ante las fuerzas irregulares que un sismo le transmite.
Recuerdo que las formas asimétricas en volumen, es decir, sin equilibrio ni proporción, no son recomendables, pues no tienen fuerza ni resistencia. Una manera de solucionar este problema de resistencia es independizar los volúmenes por medio de juntas o separaciones entre los edificios. Qué bien, importantísimo esto. Esta parte precisamente de lo que son las juntas, y una vez más, volvemos al caso, no es que no se pueda construir cuando son irregulares, claro que sí. De hecho, normalmente las casas de alta gama tienden a ser bastante, digamos, exigentes desde el punto de vista de diseño arquitectónico, de volúmenes. ¿Qué es lo que pasa? Ya entendimos de que debemos buscar de que se comporte como un solo elemento, pero al tener, digamos, salientes o volúmenes adosados a esa estructura que no son de las mismas dimensiones, pues va a generar precisamente que vibren de forma diferente, van a tener movimientos diferentes. ¿Qué pasa si sigue pegado y no se aísla un poco, como es lo que estaban nombrando ahí? Ah, bueno, pues que hace que se caiga. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Independizar un poco de eso sin que deje de ser una sola edificación. Y esas son las juntas de dilatación normalmente. Y ojo, hay diferentes clases de juntas. Una junta, y ojo, no confundirla con la junta de reunión de personas, sino juntas que tengan que ver con construcción. No, y sí da risa, pero a lo largo de los años que he dictado, siempre ha habido un resto de personas que terminan hablando de cuando les pregunto, bueno, defíname juntas o juntas no sé qué, hablan, sí, simplemente que se reunieron unas personas, pues obviamente no tenían ni la más remota idea de qué es eso. ¿Qué pasa? Que esto también es fundamental respecto de los materiales. Entonces, muchas veces, cuando tenemos en una edificación diferentes tipos de materiales para que al unirnos nos generan una edificación, se comporten monolíticamente, es decir, o que no afecten unos respecto de los otros, normalmente nos valemos de las juntas. Entonces, aquí de una vez les queda una tareita que tendrán que realizar, y es, primero, averiguar qué es todas las juntas que nosotros tenemos en construcción. Todo. O sea, y así les nombro varias. Una, por ejemplo, es de dilatación, ¿sí? Fija. Hay juntas que hay que realizar al momento de algunos procesos constructivos. Como para que tengan una idea, cuando se está fundiendo, digamos, grandes volúmenes, grandes áreas de concreto, es muy difícil, si son muy grandes, y esto ocurre normalmente en edificios tipo clínicas, megacolegios, centros comerciales, es decir, de grandes extensiones, de grandes áreas, es difícil que usted logre fundir absolutamente todo de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se funde así, toca dejar un tipo de punto de unión para cuando se vuelva a retomar el continuar con la fundida. Eso no solamente, esas por ejemplo es que nosotros determinamos cuándo y dónde. ¿Sí? No, que el área de este centro comercial es de 800 metros cuadrados, entonces vamos a estar fundiendo de a 100 metros cuadrados. Ah, bueno, o de a 200 metros cuadrados. Listo, entonces determinan que cada tanto en ese metraje cuadrado van a tener que determinar ciertas juntas. Hay que saberlas construir, hay que saber qué es lo que se coloca allí o cómo se hace. Pero esas las determinamos nosotros. Hay algunas veces donde nos toca, no porque nosotros las determinemos, sino porque las condiciones obligaron a ello. Por ejemplo, volvamos al mismo cuento de que estuviésemos fundiendo. Cuando hablo de fundida es precisamente de que estamos realizando la actividad de la mezcla de concreto cuando está en estado pastoso, ¿sí? Medianamente un poquito manejable, no líquido, sino pastoso, por eso es como una masa, pero que no es sólida,
cuando la estamos ubicando donde tiene que ir, para que cuando pase el fraguado, es decir, pase al estado sólido, que con la forma que se tenga en ese momento, supongamos que estamos en la misma construcción de una losa de un centro comercial y empieza a llover a cántaros. Aunque el agua es fundamental para el concreto, eso lo verán o ya lo vieron en diseño de mezclas, es fundamental para que alcance la resistencia. Nosotros siempre vamos a trabajar con algo que se denominan dosificaciones. ¿Qué es una dosificación? ¿Qué tanta proporción o qué tanto de cada cosa tengo que echar para formar un nuevo elemento? Es decir, ¿qué tanto le tengo que agregar de cada componente para formar uno nuevo, que es el que necesito? Esas son dosificaciones. Entonces, nosotros todo lo que tiene que ver con diseños de mezclas siempre son respecto de dosificaciones para alcanzar ciertas resistencias. ¿Por qué hablamos de resistencia? Porque para nosotros el concreto es fundamental que tenga resistencia, ¿sí? Resistencia a la compresión específicamente. Y que es también por eso es lo que se ve el refuerzo. Para que sea concreto reforzado es porque requiere la ayuda del acero de refuerzo. Y ojo, es acero, no hierro, obligatoriamente debe ser ese acero, para que le ayude en los problemas que tiene el concreto para cuando son, digamos, cuestiones de flexión, ¿sí? En la parte de tensión, allí no es tan buena el concreto. ¿Aguanta? Sí, aguanta, pero no tanto. Entonces pide ayuda al acero y por eso es que tenemos el concreto reforzado. Cuando nosotros estamos fundiendo y empieza a llover a cántaros, bueno, al principio si es una llovizna, pues simplemente acondicionamos de forma tal de que el acabado no quede precisamente con las huellas de esas gotas de lluvia. Pero si empieza el tremendo aguacero, el diluvio universal ahí, obligatoriamente toca parar la obra, no se puede. ¿Por qué? Porque demasiada agua va a hacer que a este elemento que ya precisamente para hacer concreto obligatoriamente hay que adicionarle agua, ¿sí? Desde materia de ingeniería ustedes deben saber que un mortero es mezcla de cemento, arena, agua y eventualmente aditivos. Y si es concreto es cemento, arena, grava o agregado grueso, agua y eventualmente aditivos. Agua en cierta proporción. Si nosotros nos pasamos de proporción, esa cuestión ya no va a ser un elemento pastoso, una masa, sino se va a empezar a comportar como un líquido, ¿sí? Recordemos así básico de cuando estaba en suelos en algún momento, el ejemplo típico de los estados de consistencia, que entre más contenido de humedad, es decir, entre más se le eche agua a algo, más se va a comportar como un líquido. La típica de preparando la arepa. ¿Han visto alguna vez o les ha tocado preparar la arepa? Si se pasaron de agua, esa vaina es prácticamente un líquido. Pero para que tenga la consistencia, para prepararse la buena arepa y comer bien, pues tiene que ser a cierta proporción. Eso mismo es con esto. Entonces, si él ya tenía el agua requerida para ese elemento pastoso y empieza a llover a cántaros, quiere decir de que le estamos agregando más contenido de humedad del necesario. Y en ese momento vamos a tener problemas con eso. Entonces, nos toca parar. Como nos toca parar por la situación, tenemos que acondicionar una junta en ese momento de construcción para poder continuar en el momento que se nos vaya el diluvio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Adicional de eso, entonces, ustedes van a tener que investigar todos los tipos de juntas que tienen que ver con la parte constructiva. Y el otro es, así como la tarea que les puse ayer, es la identificación de todas las zonas o juntas que ustedes pueden observar en sus hogares. En todas, registro fotográfico y lo van describiendo. Junta de tal tipo en tal zona, junta de tal tipo en tal zona y la fotografía. Si por alguna razón, vamos a imaginarnos esto, si por alguna razón, obviamente eso lo hacen después de consultar todos los tipos de junta y cómo son. Si por alguna razón observan de que no logran identificar ninguna junta, de una vez
analizan, o si es el caso, que creen que en ciertas zonas haría falta algunas juntas, de una vez lo dicen. En la zona tal, por esto y esto, yo considero que debería haber alguna junta de dilatación. Y dicen el por qué, sencillito, básico. Pero este tema de las juntas en construcción es un tema fundamental en toda obra. No solo en edificaciones, sino cualquier obra de infraestructura, cualquier obra civil, absolutamente todas las obras de ingeniería civil, todas seguro que tienen alguna junta, algún tipo de junta, alguna. ¿Sí? No, realmente no es que exista una que donde no se vea en ningún momento eso. Entonces, por alguna razón, por alguna, digamos, configuración de la obra, es requerido o es necesario generar eso, por alguna razón. ¿Entendido eso? Sí, señor. ¿John Byron se durmió? No, profe, sí entendido. Ah, bueno, qué pena despertarlo a estas horas de la tarde. Nada, para nada. Listo, muy bien. Entonces sí, esta parte es fundamental. Ojo, a medida, después, mañana, si Dios quiere, veremos precisamente un tipo de juntas sobre eso. Ya como más, aunque ustedes las van a poder identificar seguro en sus hogares, hay cierto tipo que, pues, por las condiciones, no sé si cómo estén, si estén en casa, si estén en edificación. Normalmente en edificaciones o en zonas muy grandes, a veces es más fácil identificar las juntas o algunas de ellas que no son tan comunes porque tienen cierto tipo de acabado específico. O sea, se nota que hay algo allí. Entonces, cuando ustedes ya aprendan eso, ahí sí van a entender que de aquí en adelante, por lo menos yo tengo la costumbre, ya es así. Desde el punto de vista de ingeniería civil, uno tiene que ser bastante sapín, bastante sapo. Es decir, por donde uno va, yo por cualquier casa, edificación, sitio, lo que sea que me invitan o que pase por ahí de sapo, siempre estoy mirando algo y lo referencio a algo que sé de ingeniería. Ajá, uy, aquí por qué hicieron esto, o aquí, uy, aquí cómo se les ocurrió hacer esto, o aquí definitivamente le hace falta esto. Todo eso es necesario que lo aprendan a hacer. Por eso de ahí en adelante, y por eso les digo que yo sé que todas las escaleras allá en Pamplona están mal hechas, porque en todas las edificaciones que todas de una vez observo y voy criticando para precisamente eventualmente transmitirle ese conocimiento para que no vayan a cometer esos horrores. Esto de las juntas es fundamental, fundamental. Una vez más, todas las obras que nosotros vamos a hacer obligatoriamente requieren de juntas de construcción en algún momento. Para complementar los atributos de un buen diseño geométrico, hablemos ahora de la disposición de los muros. Hablar de disposición es igual a la distribución de los muros en el diseño. La edificación con muros en una misma dirección solo sería resistente a fuerzas sísmicas que se presentan en la misma dirección en que estén localizados los muros. Lo más recomendable es evitar disponer de los muros en varias direcciones. Observemos la correcta disposición de los muros en dos direcciones que evitan la inestabilidad de la vivienda. La sismoresistencia recomienda colocar los muros perpendiculares entre sí. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Y efectivamente por eso es normalmente de tipo de distribución de que ustedes, por lo menos en los barrios, en las urbanizaciones, la disposición de las viviendas, usted entra a la una, a la del vecino, bueno, en fin, para lo que sea que estén entrando, y sí, y notan de que la distribución interna es más o menos la misma, ¿sí? Eso es, primero, porque el sitio, la configuración geométrica del sitio donde se coloca el proyecto,
es normalmente similar, ¿sí? Es decir, que pueda repetir el mismo diseño. Y lo otro, internamente, para garantizar fácilmente la parte de sismo resistencia. Entonces, se configuran lo que son los recintos, salas, habitaciones, baños, cocina, patio de ropa, etcétera, pero se acomodan los muros de forma tal, esa parte ortogonal o perpendicular unos entre otros, ¿para qué? Para que cuando venga el sismo por este lado, tenga este para colaborarle. Y lo mismo, cuando venga por el otro lado, tenga lo mismo. Entonces, si viene el sismo ahí en el gráfico, digamos, por este lado, ¿sí? Paralelo a este muro largo y a este muro largo, ¿cuáles son los que se afectan? Estos que están perpendiculares. Entonces, para tener cierta resistencia, ellos están amarrados, por ejemplo, con este muro que está precisamente paralelo a los largos. Ahora supongamos de que el sismo viene por acá. Entonces, en Que este... lleven la traba. Exactamente, esa es la parte de la traba. Pero la traba es porque usted está haciendo es de que un muro queda perpendicular al otro, ¿sí? Y usted lo que busca es que más o menos se comporten monolíticamente. Entonces, por eso es que se traban. Aunque hay diferentes formas de diseñar, ¿no? Depende de las condiciones. Usted todos los elementos los puede tener aislados, por ejemplo, por intermedio de juntas. Pero de alguna forma tendrá que no comportarse independiente, sino a la final como un solo elemento. Depende de cómo sea el diseño como tal. Entonces, esta parte, ¿sí? Lo que es geometría, simetría y todo eso, pues es fundamental. Ya por lo menos así, ya entendemos eso. Vamos a verlo rapidito, en ciertas definiciones, rapidito, retomando todo esto que vimos aquí, para tener en cuenta y que logren también identificar más fácil dónde podrían o no tener esas juntas allá en sus hogares, ¿sí?
Listo. ¿Ya se ve la diapositiva ahí? Sí, señor, sí, ahí se ve. Ok. Bueno, hay una reflexión simple de por qué es que hay que intentar siempre buscar el conocimiento, ¿no? Y también hay que precisamente para buscar el conocimiento uno primero tiene que también poner en duda. Para uno poner en duda o cuestionar algo, obligatoriamente toca leer y estudiar. Eso sí. De resto, si no, a uno le toca simplemente o no escuchar o, eh, o empezar a simplemente a recibir lo que sea que le estén dando. Sí, señor, es cierto. Muy buena reflexión. Listo. Entonces, dentro de eso, ya para redondear todos esos conceptos en lo que nos queda de clase, precisamente lo que vamos a buscar es que con todo lo que vamos a construir en edificaciones de 1 y 2 pisos, es que sean sismo resistentes. Obviamente, si lo logramos con eso, quiere decirte que el resto también, solamente que el tipo de diseños o cálculos pues van a estar pues más rigurosos o severos respecto de eso. Sistema de resistencia sísmica. Para las casas contempladas, es decir, de 1 y 2 pisos, se debe garantizar un comportamiento adecuado, tanto individual como de conjunto, ante cargas verticales y horizontales. Y pues hay algunas formas de que eso se pueda. Entonces, las cargas verticales siempre van a tener, y yo creo que ya lo tienen claro, con lo que se denominan como pesos propios o normalmente identificadas con la letra D, porque por la sigla en inglés de dead, es decir, carga muerta, y las otras también tienen que ver con cargas vivas, es decir, de esas que tienen movimiento, normalmente identificadas con la letra L por el inglés live, ¿sí? Esas en su momento son normalmente con las que casi siempre aprenden a calcular muy bien. El detalle es cuando se le aplica movimiento, porque esas son normalmente cargas verticales sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando viene el movimiento y es cuando se aplican las cargas horizontales? Sismo, viento, etcétera. Y entonces lo que se busca es, bueno, ahora ya que la estructura soporta toda la carga vertical, también tiene que estar soportando lo que viene por el lado, es decir, para la parte dinámica. Entonces, para eso, en este tipo de estructuras y en general, pues se busca de que los muros siempre ayuden a la estructura. Ojo, no es que no tenga nada de estructura, no es que nos pongamos a construir simplemente muros sin colocarle columnas ni vigas ni nada. Sí se puede hasta cierto punto, pero corriendo el riesgo de todas las complicaciones o los problemas que vienen cuando venga el sismo. Ese es el problema de los constructores empíricos y sobre todo de lo que ocurría hace tiempos con lo que era la construcción. Entonces, ahora necesitamos es que tengan los muros en cierta disposición para que le ayuden o colaboren a la estructura. Entonces, el conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros de rigidez, dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales, en planta. ¿Qué quiere decir eso? Los muros de carga y de rigidez hay que entenderlos como los de carga normalmente están ubicados precisamente en la zona de transmisión de lo que son las vigas de carga. Y lo que tiene que ver con la parte de rigidez es aquellos que le ayudan a esos muros cuando venga el sismo para que se estabilicen y no se caigan simplemente. Entonces, es ese apoyo adicional.
aporta la estructura desde el punto de vista de rigidez. Y ojo, el concepto de rigidez, aquí lo tienen que tener bien claro a qué nos estamos refiriendo. Nosotros buscamos que los elementos tengan cierta rigidez, pero también que sean flexibles, porque si un elemento es muy rígido, se parte con facilidad. Un ejemplo claro en materiales que ustedes conocen, que es muy rígido, es por ejemplo el vidrio. El vidrio es rígido, totalmente rígido, y precisamente por eso es tan fácil de que se parta. Entonces nuestras estructuras tienen que ser rígidas hasta cierto punto. Realmente nosotros buscamos es que sean flexibles. Y si tenemos ese equilibrio entre lo flexible y lo rígido, realmente ahí es donde viene la sismoresistencia. El diseño sismorresistente siempre va a ser un diseño flexible, es decir, que aguanta, pero que tampoco se deja ir con facilidad. Eso es lo que se busca con eso. Los muros estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la cimentación. Y los muros de carga soportan, además de su peso propio, las cargas verticales debidas a la cubierta entre pisos si los hay. Es decir, lo que tiene que ver con los muros que son de carga, pues todos los muros, no importa la disposición, tendrán su peso propio, ¿sí? Todos tienen su peso propio. Son materiales compuestos, son elementos compuestos por materiales que tienen masa. Por lo tanto, va a tener carga. ¿Qué pasa cuando están a la disposición de los muros estructurales? Los de carga específicamente ayudan a la transmisión de las cargas verticales. Mientras que los que son de rigidez solamente es para ayudarle al movimiento para que los de carga no colapsen con facilidad, ¿sí? Pero igual los de rigidez obligatoriamente tienen también su peso propio, ¿sí? Ellos soportan solamente eso. Los otros, adicional del peso de toda la suma de sus elementos, también es la transmisión de las cargas de los pisos que vienen de arriba. Okay. Los muros de rigidez solo atienden como carga vertical su propio peso, ahí tal cual. Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los